Fíjese que el mensaje profético es el mensaje de este día. Estamos siempre en línea con la serie Un Dios Profético, y entonces vamos a hablar acerca del mensaje profético. ¿Y cuántos de los que están aquí, de los que están por cámaras, alguna vez en su vida han recibido un mensaje profético que alguien les dio? ¿Y cuántos han recibido directamente del cielo un mensaje profético para compartirlo con alguien más? También varios de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del mensaje profético, porque no podríamos hablar acerca de un Dios profético si ignoramos o eliminamos esa parte tan importante que es el mensaje profético. Y como hemos hablado, y lo dijo el apóstol Silega y Benjamín lo recalcó, hay personas que pueden andar de un lado a otro buscando que le den un mensaje profético o una palabra profética. Y sabe, en mi experiencia, muchas veces cuando alguien está buscando el mensaje profético, la palabra profética, quizás es cuando menos llega esa palabra, y parece que Dios habla más a aquel que no está tan interesado en recibir un mensaje profético que a aquel que lo anda buscando. Entonces Dios habla en el tiempo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Ahora, nosotros como pueblo de Dios profético debemos de tener nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales y todos nuestros sentidos espirituales muy atentos para lo que Dios quiera hablar, no solo para nuestra vida, sino para alguien de la iglesia, o tal vez para la ciudad, o para la nación, o para el gobierno de la nación. Sabe, hoy es un día muy importante en México. ¿Cuántos saben que hoy se están llevando a cabo las elecciones en México? Y hay una contienda muy fuerte, y se han levantado potestades, realmente se han levantado cosas espirituales fuertísimas, y yo creo que todavía estamos a tiempo en lo que resta de este día para poder orar y declarar y enviar una palabra para México, para que Dios tome el control y que realmente el gobierno sea establecido de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a lo que los chamanes han dicho o han predicho. Así es que cuando yo termine, si a mí se me olvida, usted me lo recuerda, pero vamos a tener un tiempo de oración. Nuestros hijos espirituales y ministeriales allá en México el día de ayer tuvieron una intercesión temprano a las 6 de la mañana, hora de México, y los que no podían estar presencialmente por Zoom lo hicieron. Pero sí, la iglesia del Señor toda está orando y está clamando para que Dios establezca su justicia en México. Y es importante que nosotros estemos pendientes de eso, amados, que no solamente nos centremos en las noticias locales o nos preocupemos solo por nuestro alcalde. Está muy bien y hay que hacerlo, pero también hay que ocuparnos de lo que está pasando en los países de la tierra. Y si algo nosotros podemos orar, bendecir, declarar, desatar, hay que hacerlo, porque hay muchos hermanos allá que están clamando también. Bueno, yo quiero comenzar diciendo cuál es el propósito del mensaje profético, o sea, ¿por qué Dios envía un mensaje profético? Y hay varias razones, varios propósitos. Yo diría que uno de ellos es confirmar algo que ya Dios le dio a la persona que lo recibe, pero también uno de los propósitos es activar. Y cuando digo activar, también tiene que ver con confirmar una palabra que ya recibieron y luego activarla para que ésta se ponga por obra. Porque muchas veces cuando hemos recibido algo de parte de Dios, lo guardamos en el depósito y a veces nos olvidamos que está allí guardado, y de pronto ese mensaje o esa palabra llega a estar como adormecido, como aletargado. Pero cuando viene un mensaje profético actual, este viene y toca las fibras internas,
toca el depósito que está en nosotros y se activa, porque sabe, la palabra activa la palabra. No sé si usted lo sabe, la palabra activa la palabra que está en el depósito. Cuando yo declaro la palabra, viene para activar la palabra del depósito del Espíritu y ponerla en acción. Entonces diríamos que una de las principales razones del mensaje profético es activar lo que está dentro. Número 1 y número 2 sería establecer. Hay cosas que están como pululando en nuestra vida, que andan por allí como desordenadas, como que en un tiempo Dios me habló esto, después me habló esto, después me habló esto, pero vamos por la vida como sin saber cómo echar raíces. Y entonces hay momentos que son puntuales en nuestra vida en que Dios envía un mensaje profético para establecer su propósito, para establecer su diseño, para establecer su verdad. Una vez que nosotros estamos establecidos en el querer de Dios, es mucho más fácil caminar en el destino profético. Yo no puedo caminar en mi destino profético si no estoy establecida en lo que Dios quiere que yo esté. Y usted puede ser muy conocedor de la Biblia y usted puede ser una persona que fluye en los dones del Espíritu, pero si no está establecido en el diseño divino, usted puede andar botando fuerza y esfuerzo y energía toda su vida porque no está establecido en el diseño de Dios. Y por eso nosotros vemos ministros y personas, hijos de Dios, que hacen de todo, se cansan, se esfuerzan, tienen proyectos de esto, proyectos del otro, pero no han sido establecidos en la verdad presente de Dios para su vida. Y cada uno de nosotros necesita ser establecido en el querer de Dios para nuestra vida. Entonces el mensaje profético también viene para establecer. Número 3, el mensaje profético puede venir para liberar. ¿Liberar qué? Aún nuestra mente. A veces las dudas han hecho nido en nuestra cabeza, y cuando estamos llenos de dudas, o a veces el temor ha surgido y estamos con temor y estamos con duda y estamos con opresión y estamos escuchando a la gente de afuera lo que dice, puede venir el mensaje profético de la boca de Dios para liberar nuestra vida. ¿De qué nos libera? De la duda, de la incertidumbre, de la opresión, de los factores externos. Nos libera de la opinión de los demás, nos libera del miedo, del temor, porque cuando yo sé que Dios me habló, que Dios me dio un mensaje profético que es sí y es amén, entonces voy a tomar fuerza para liberarme de todo temor y decir, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Entonces el mensaje profético es sumamente importante para liberarnos. Solo el pastor Remo aplaude, los demás los veo muy callados, pues yo sé que no pueden hablar y con la mascarilla menos, pero puede gritar, puede brincar, puede alegrarse. Amén. El mensaje profético puede venir para ubicarnos en el destino. Es decir, yo puedo saber que Dios me llamó a X cosa, pero puedo estar desubicado en el tiempo, puede estar desubicado en el destino o en la línea del tiempo, vamos a decir. Por ejemplo, Dios puede hablarle a alguien que su propósito final o su destino final es ir y establecer una iglesia en China, por decir algo. Pero no quiere decir que mañana me tengo que ir a China. Pero el mensaje profético puede venir para ubicarme en el destino y hacerme entender cuál es mi lugar o mi posición en este momento. A lo mejor el mensaje profético es: inscríbete en un curso de mandarín para que te prepares
porque dentro de 20 años vas a ir a establecer tal cosa. Entonces, el mensaje profético me ubica en la línea del tiempo, en el destino, porque es muy importante estar ubicado en la línea del tiempo. Si yo trato de vivir lo que Dios me dijo antes del tiempo, lo puedo abortar. Es como un embarazo, como un bebé que quiera nacer a los 6 meses de gestación, se va a abortar. Y así puede ser el destino profético. Pero el mensaje profético me ubica en el destino. ¿En qué punto de mi destino profético estoy viviendo ahora? ¿Y qué es lo que debo de hacer en este momento para colaborar con que mi diseño se cumpla o mi destino profético se cumpla? Otra de las cosas para lo cual viene el mensaje profético es para orientarnos, para darnos dirección. Y yo he visto cómo Dios trae mensajes proféticos a través de personas que ignoran nuestra situación. Es decir, quizás nosotros no estábamos ni pensando en eso, no teníamos ni la menor idea de hacer eso, de invertir en eso, etcétera. Y viene alguien que desconoce, pero por revelación de Dios nos trae la palabra exacta que nos orienta y nos da dirección hacia dónde vamos. Alguien, por ejemplo, un empresario que está invirtiendo en diferentes líneas, diferentes rubros, pero Dios tiene una línea en la cual Él lo va a bendecir, lo va a prosperar por causa del diseño global de Dios. Entendamos que Dios tiene un diseño que es global, y dentro de ese diseño divino Él ubica a las diferentes personas que van a contribuir con sus habilidades, con sus dones, para que se cumpla el diseño global. Entonces, cuando Dios nos orienta, nos da dirección, es para cumplir su sueño y su diseño, no tanto el nuestro, sino que nosotros seamos orientados para cumplir el sueño de Dios. Y entonces puede venir alguien que no sabe absolutamente nada de nosotros y decirnos: fulano de tal, te dice el Señor. Nos pasó con profeta Martín, que le dijeron que iba a vender pollo, mucho pollo, y en ese momento él vendía pantalones y camisas, pero el Señor le trajo orientación a través del mensaje profético. O puede ser, yo le había dado una palabra que tenía una misión frente al parque, pero ese mensaje profético que le dieron acerca del pollo le trajo una orientación más específica para saber cuál era el propósito que tenía frente al parque. Recientemente cuando vino, digo recientemente porque todo este tiempo de pandemia no ha habido reuniones, pero hace como 1 año y medio que vino el profeta Rich Vera, le dio un mensaje profético a nuestro hermano George Watler acerca de la hostelería, ¿verdad? Eso era para traerle orientación, ¿no? Para traerle una dirección. Otra de las razones por las cuales viene el mensaje profético es para restaurar. Alguien que está pasando una situación de deterioro emocional, sentimental o situación en su trabajo, en su empresa, en su empleo, el mensaje puede venir para restaurarle emocionalmente, para restaurar sus finanzas, para restaurar el orden de su empresa. Restaurar es volver al modelo original. Y si nosotros recibimos con un corazón abierto el mensaje profético que Dios tiene para nosotros, vamos a recibir la restauración. Y dejé por último, pero para mí es el más importante, de cuál es la razón y la causa del mensaje profético. Y quiero que usted lo recuerde, que no lo olvide y que lo guarde como la primera razón para el mensaje profético. Y es atraer más y más el corazón del que recibe el mensaje al corazón de Dios. Todo mensaje profético que viene directamente del Señor tendrá el propósito de atraernos más y más al corazón de Dios. Usted va a reconocer, sí, aplauda de verdad. Nosotros podemos reconocer que el profeta es un profeta genuino de Dios
cuando el mensaje que salió de su boca nos atrajo más al corazón de Dios. Ahora, cuando yo hablo de mensaje profético, no necesariamente estamos hablando de una palabra profética personal para usted. También un profeta puede predicar un mensaje inspiracional y usted siente que eso lo acerca más al Señor. Yo lo he vivido, yo misma lo vivo, lo percibo cuando hay un profeta de Dios aquí compartiendo la palabra, sea a través de las cámaras, sea en vivo, en persona. Yo siento que estoy siendo activada y que me impulsa, me mueve a buscar más de Dios, a conocer más a Dios, a amar más a Dios, porque hay algo que sale, que irradia de la persona, del profeta de Dios, que su mensaje, aunque sea una larga predicación, pero su mensaje me está inspirando, me está activando para amar más al Señor, para conocer más el corazón de Dios. Entonces, para mí, eso es sumamente importante en el mensaje profético, que es atraernos al corazón de Dios. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de inspiración del mensaje profético? No diríamos de revelación, porque lo vi en la pregunta de trivia. Vamos a decir posible fuente de inspiración, no necesariamente de revelación. ¿Por qué hago esa corrección? Porque revelación siempre viene del Espíritu Santo, mientras que las fuentes de inspiración pueden ser no necesariamente el Espíritu Santo. Pero la primera fuente de inspiración del mensaje profético es Dios mismo. Dios, a través del Espíritu Santo, es la fuente de inspiración del verdadero y genuino mensaje profético, ¿sí? Pero hay mensajes que pueden darse como proféticos que no hayan sido inspirados por Dios. Y entonces, ¿quién los inspira? Pues número 2, puede ser inspirado por el corazón del profeta, puede ser inspirado por el espíritu humano del profeta. Muchas veces el profeta tiene una proyección de los deseos no satisfechos, una proyección de cosas que él quiso lograr y no las logró, una proyección de cosas que a él le gustaría ver realizadas en el lugar, o en la ciudad, o en el país donde él está dando el mensaje, y puede ser inspirado desde adentro de su espíritu humano para predicar, para profetizar, para dar un mensaje profético, pero no inspirado directamente por Dios. No estoy diciendo que sea malo. Puede ser el deseo muy bueno del profeta y aún Dios podría cumplirlo, pero no necesariamente cuando lo dijo la fuente de inspiración fue Dios. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Muy bien. Entonces, muchas veces el profeta con muy buena intención puede dar un mensaje inspirado desde su interior. Y la tercera fuente de inspiración puede ser el enemigo, aunque puede ser un hombre de Dios, pero si no ha habido una restauración total, o si no ha habido una liberación total, o hay algunas áreas en la vida del profeta, porque todos estamos siendo transformados constantemente, estamos siendo restaurados constantemente, estamos siendo liberados constantemente. Ninguno de nosotros puede decir Dios ya terminó conmigo. Si Dios terminó conmigo, me voy al cielo. Pero sé que Dios sigue trabajando con nosotros y hay áreas a través de las cuales el enemigo podría inspirarnos para hablar, ¿sí? Y puede ser inseguridad, puede ser temor. Yo he escuchado mensajes de personas que dicen, hablan profecías de destrucción o dan mensajes acerca de terremotos, de tsunamis, de cosas que van a venir, pero que no son inspirados por Dios, sino por miedos, por temores. Y entonces el enemigo puede inspirarlos a través de
el del miedo a través de un sueño, a través de una noticia, y ellos podrían dar mensajes destructivos o negativos que provocan terror en la gente porque el enemigo los inspiró, y no con una mala intención del ministro, sino que sencillamente ese ministro es inseguro, le falta paternidad, tiene temor, y entonces le capta al enemigo las cosas que está diciendo, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. ¿De qué forma el profeta o el ministro recibe el mensaje profético que va a compartir? ¿Cómo lo recibe? Yo tengo aquí 4 formas como considero que se pueden recibir. A lo mejor hay más, pero número 1 es a través de voces. Yo escucho la voz de Dios. Puede que la escuche audiblemente o puede que la escuche en el interior, pero escucho que Dios me habló. Y usted lo puede constatar en Jeremías capítulo 1. Ahorita no lo vamos a leer, pero desde el verso 4 al verso 10, Dios le está hablando al profeta Jeremías. Hay diferentes formas como Dios habla, y en el antiguo pacto vemos que más que todo era la voz audible de Dios, pero en este tiempo se puede escuchar la voz tenue del Espíritu Santo, no necesariamente audible, pero uno puede decir Dios me habló o Dios me dijo. Ahora, no es necesario que el profeta diga así te dice el Señor o así me dijo el Señor. Muchas veces el mensaje profético puede venir en medio de tomar un cafecito, un té, de una comida. Estamos hablando, estamos platicando, y de pronto viene el mensaje profético en medio de la conversación, y si el receptor no está bien afinado, no se va a dar cuenta que está viniendo el mensaje profético, porque el profeta no dijo así te dice el Señor, anota que te estoy profetizando, porque no es necesario. El receptor, si puede discernir, sabe cuándo viene el mensaje profético, aunque sea en medio de una conversación sencilla, ¿verdad? Entonces, la primera forma como puede el profeta recibir el mensaje es a través de voces, a través de la voz de Dios, voz de un ángel, voz del Señor. Número 2, puede ser en sueños, y lo podemos confirmar en Daniel 7:1. El profeta muchas veces tiene sueños y son anticipados. No necesariamente el sueño se va a cumplir mañana, pasado mañana, sino que Dios puede darle el mensaje con mucho tiempo de anticipación, y allá cuando pase el tiempo y las cosas se empiezan a cumplir, dice, wow, esto es. Por eso mi recomendación a los que tienen sueños proféticos, o bueno, que tienen sueños que consideran que puede tener un mensaje profético, es que anoten todo, que anoten la fecha, que anoten los detalles, si pueden, del sueño que tuvieron, que lo compartan con su autoridad. No todos los sueños son bien claros, algunos hay que interpretarlos, pero el mensaje puede venir a través de sueños. La otra forma como se puede recibir el mensaje para compartirlo es por visión. Ahora, cuando nosotros hablamos de visión, la visión es una percepción sensible. No necesariamente una visión incluye una imagen visual. Me explico, porque a veces decimos, ay, que tuve una visión, pero no vio nada. Pero sí fue una visión, porque fue una percepción en el espíritu de algo, aún con detalles, pero no miró. Pero es una visión, porque es una percepción sensible, ¿sí? Entonces es muy importante. Esa es una forma muy, muy común en cómo los profetas pueden recibir el mensaje. Y otra de las formas, que lo dejé por último, pero no es el menos importante, es en las escrituras. Muy frecuentemente Dios les habla a los profetas a través de las escrituras. Puede que el Señor le diga a Isaías 51:4, por ejemplo, escuchó la escritura, no escuchó nada más, pero se va a la escritura y allí está el mensaje que el Señor quería darle. Hay quienes miran con el ojo, con la vista espiritual, miran escrita la cita, la escritura, y entonces van a buscarla. Yo recuerdo cuando recién me convertí y empecé a servir al Señor, yo nunca preparaba mensajes para compartir.
Pastor Remo tal vez se acuerda. Sino que, y bueno, todavía en una época posterior, cuando llegó Profeta Martín, igual, yo no preparaba el mensaje, sino que unos minutos, yo oraba nada más y me llenaba constantemente de la palabra, claro, pero unos minutos antes de comenzar la reunión, el Señor me daba una cita. Y a veces la veía como escrita en el Espíritu, a veces la oía, y entonces solo la marcaba, y yo sabía que el Espíritu Santo, en la medida que fuera hablando, me iba a ir dando la revelación de esa cita en particular. Y así era como predicaba, era un mensaje inspiracional, no era magistral, sino que inspiracional, pero yo nunca sabía cuál iba a ser el mensaje. Y recuerdo la primera vez que fui a predicar a una iglesia formal, y entonces se me acercaron y me dijeron, dígame cuáles son las citas que usted va a tocar hoy en la enseñanza. Y yo le quedé viendo y le dije, no sé. Y me quedaron viendo raro, como quien dice, nos equivocamos al invitarla. Y me dice, ¿y cuál es el tema de lo que va a compartir? Le dije, no sé. Me dice, pero yo lo necesito poner porque tengo que rotular y que no sé qué. Y le dije, póngale cualquier cosa, déjeme ver qué invento. Así, con todo y vergüenza, perdónemelo. Y le di cualquier cosa inventada, y claro, a la hora llegada era otra cosa lo que el Espíritu Santo me dio, y estaban como frustrados, ¿verdad? Como me dice una cosa y viene y predica otra cosa. Pero el mensaje inspiracional, el mensaje profético es así. Usted nunca sabe realmente qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hablar, sino que el Espíritu Santo es el que pondrá eso en su boca. Ahora, yo tuve casi que obligarme, vamos a decir, a preparar algo, porque fíjese que aunque nosotros no querramos, somos modelos y no nos damos cuenta que estamos modelando algo. Y está muy bien si hay gente que así Dios la quiere usar, pero no está bien que lo quieran imitar o que lo quieran hacer así, y tal vez a ellos Dios no los quiere usar inspiracionalmente, y entonces empiezan a hablar de carritos y de ardillas y de otras cosas, porque tal vez no es la manera como Dios quiere utilizarlos. ¿Me explico? Pero sí existe. Bueno, ahora, yo creo que el método que Dios quiere usar para darle el mensaje al mensajero no depende de Dios, sino que depende de los atributos y de la personalidad del profeta. Yo recuerdo el hermano Ángel, la manera como Dios le hablaba para dar mensajes proféticos era a través de los animalitos del campo, a través de las plantas de café, a través de los sembradillos. ¿Por qué? Porque ese era su hábitat, era su ambiente, era el idioma como él podía entenderle a Dios. Entonces a algunos les va a hablar de una manera bien galáctica y a otros les va a hablar de una manera muy campesina, y así depende de cuál es la naturaleza del profeta. Así será la manera como Dios se comunique con él. O sea, Dios es polifacético y se comunica con cada quien como quiere. Así como hoy nos compartía Benjamín de cómo Dios le habló a través de ese jardín, ¿verdad? Que bueno, lo que Dios le habló vale la pena por haber pagado ese carretero, Pastor Remo. Si Dios le habló así, ni modo, ¿verdad? Hay que pagar el que lleve el cemento. Entonces, hay diferentes formas según es la persona. Y mi esposo dice que Jesús era agrónomo, porque siempre parece que los mensajes eran acerca de la semilla, acerca del árbol. Yo soy la vid verdadera, el árbol de la vida, etcétera, ¿verdad? Y cada quien dirá o pensará igual dependiendo de cómo Dios le habla. Bueno, ahora, una vez que el mensajero ha recibido el mensaje, ¿cómo transmite él o ella el mensaje a los receptores? Bueno, puede transmitirse verbalmente diciendo, bueno, Dios me mostró tal y tal cosa, o yo recibí del Señor tal y tal cosa, pero también lo puede compartir por dibujos o de manera escrita. Hay quienes lo desarrollan de forma escrita
O hay quienes lo dicen verbalmente y después lo escriben, pero también he visto muchos profetas que hacen dibujos o hacen gráficas o hacen líneas y entonces transmiten el mensaje de esa forma gráfica, no necesariamente verbal. Y también creo que eso depende de la naturaleza y de la personalidad del profeta o del que va a transmitir el mensaje. Pero también hay una manera de transmitir los mensajes que es de forma corporal, sin hablar. Los profetas mudos, hemos visto muchos profetas mudos, hacen, ¿verdad? Y puede ser este tipo de expresión del mensaje, también lo vemos mucho en danza. Hay quienes expresan un mensaje a través de una danza, o sea, con sus movimientos corporales, pero sin hablar. Entonces hay diferentes formas como el mensaje se puede expresar o se puede compartir. Bueno, luego la pregunta es, ¿a quiénes Dios les envía un mensaje profético? Recuerden, yo siempre he hecho mucho énfasis y no me cansaré de hacerlo, que en este tiempo nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y la primera fuente de inspiración o de mensaje para cada uno individualmente debería de ser el Espíritu Santo. Es decir, yo debería de tener la capacidad de oír al Espíritu Santo para que Él me dirija y me guíe en lo que yo voy a hacer personalmente hablando. Entonces, si cada uno de nosotros como hijos de Dios escuchamos la voz de Dios que nos está hablando, nos está enviando un mensaje, ¿por qué vamos a necesitar un mensaje profético? Es la pregunta. Entonces, ¿a quiénes Dios les envía un mensaje profético? Bueno, yo diría que Él lo envía a quien Él quiere, porque a Él le da la gana y porque Él es soberano. Eso sería lo primero. Él le habla a quien Él quiere. Bueno, número 2, creo que Él le va a enviar un mensaje profético a aquel que en su corazón necesite una confirmación. Hay personas que han recibido algo de parte de Dios y están diciéndole internamente al Señor: Señor, confírmame, yo quiero hacer tu voluntad, quiero estar seguro que lo que voy a hacer viene de ti, yo creo haber escuchado de ti esto y esto, pero confírmame. Y Él no se lo ha dicho a nadie, no le ha comentado a nadie, y de pronto viene el mensaje profético confirmándole específicamente, porque él anhelaba o ella anhelaba hacer la voluntad de Dios. Entonces el mensaje viene para aquel que necesita confirmación en su corazón. ¿A quiénes más Dios les envía un mensaje profético? A aquellos que no escuchan a Dios personalmente. No estoy diciendo eso como algo bueno, pero hay personas que por cuanto están escuchando muchos ruidos exteriores o escuchan la voz de su alma, escuchan la voz del mundo, escuchan otras voces y no están escuchando a Dios. Entonces Dios tiene que enviarle un mensajero profético para hablarle, porque no está escuchando a Dios. Entonces esa sería otra de las instancias. ¿A quiénes más? A los que Dios ha llamado para una asignación específica que tienen riesgo de extraviarse. Fíjese, hay personas que fueron llamadas por Dios para una asignación ministerial particular, y cuando digo ministerial puede incluir empresas, y están en riesgo de extraviarse, de tomar una decisión que los va a sacar del camino o del diseño o del destino. Y entonces Dios, por su inmenso amor, por su inmensa misericordia, porque no quiere que se eche a perder el plan, le manda un mensaje profético a esa persona, casi como un grito de auxilio: no hagas, no te extravíes. Entonces Dios puede mandar un mensaje a alguien que tiene una asignación pero está en riesgo de extraviarse. ¿A quiénes más Dios les manda un mensaje profético? A aquellos que Él sabe que desean obedecer, aquellos que están deseosos de obedecer y no saben para dónde ir, pero desean obedecer. Dios podría enviarles un mensaje profético. ¿Y a quiénes más Dios les puede mandar un mensaje profético? Aquellos que están adormecidos y necesitan ser despertados. ¿Sabe? En este tiempo que hemos pasado,
todo el tiempo de pandemia y que todavía estamos pasando, y particularmente en este lugar, con todo lo que ocurrió con ETA, IOTA y todas sus consecuencias, muchos entramos en un adormecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué uno puede entrar en adormecimiento si ama a Dios, tiene a Dios? Porque las circunstancias externas son tan fuertes que nos oprimen. Y si nosotros no hacemos que sea más fuerte todavía nuestra llenura del hombre interior, entonces podemos entrar en un adormecimiento. Y esto no es para que se sienta nadie juzgado ni culpable. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos entrado en un adormecimiento. El hecho de no congregarlos físicamente, ¿sabe? Por eso yo creo que es tan urgente, tan importante que volvamos a la normalidad. Es necesario. Yo sé que podemos depender del Señor, sí, pero lo hemos dicho una y otra vez, que nuestra relación y nuestra comunión con Dios tiene la forma de la cruz, ¿verdad? Verticalmente con el Señor, pero horizontalmente con los hermanos del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo me alimenta, el cuerpo me sustenta, el cuerpo me da lo que yo necesito. Yo no lo tengo todo, lo tengo a Él, tengo al Señor, pero a través del cuerpo yo me lleno de aquellas cosas que a mí me hacen falta. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces, si yo no estoy siendo alimentada por mis hermanos del cuerpo, si no estoy en comunión con ellos, si no estoy en íntima comunicación con ellos, si estoy encerrado en un ambiente donde no estoy teniendo ese contacto con los hermanos del cuerpo, yo puedo caer, o cualquiera de ustedes puede caer en un adormecimiento o en un letargo. Y entonces el mensaje profético viene para despertarnos, para despertar nuestro espíritu. O tal vez algunos sí están ejerciendo sus labores afuera, están en sus empresas, tienen trato con sus trabajadores cada día, pero no se están alimentando espiritualmente. Es decir, lo que hacemos como cuerpo en la iglesia no se está llevando a cabo. Yo creo que es necesario todo. La alabanza nos activa, la adoración nos activa, obviamente es para el Señor, pero el Señor no se queda con nada y nos activa a nosotros. El ofrendar nos activa en la fe para desatar la provisión. Todo lo que hacemos en un culto al Señor nos despierta y nos activa. Pero puede venir un mensaje profético específico para despertar su espíritu, para traer una activación a su vida. Entonces creo que en este tiempo Dios está enviando y estará enviando más mensajeros proféticos para despertar nuestro espíritu y que podamos levantarnos y resplandecer, podamos levantarnos más allá de las circunstancias, que podamos levantarnos y vencer y saber que la victoria ya es nuestra. Si nosotros nos quedamos adormecidos, podemos ver las cosas ir de pique y irse deteriorando, irse derribando y no despertarnos para tomar la victoria y ver hacia el futuro, ver hacia adelante. La persona que se queda adormecida se queda estancada, pero la persona que se despierta y se levanta, avanza. ¿Sí? Avanza. Y el que no avanza, el que está estancado, es como que retrocediera en relación a los demás que ya avanzaron. Así que es importante que estemos receptivos al mensaje profético que Dios quiere darnos en este tiempo para ser despertados en el Señor. Bueno, ¿cuáles son las características del mensaje profético? Vamos a ver. Debemos entender que un mensaje profético es parcial, es decir, es solamente parte de un todo del diseño. Un mensaje profético no te va a decir en un momento, en un instante, en una hora, todo lo que tú necesitas saber. Te va a dar parte del diseño y eso debemos entenderlo, que no está completo. O sea, tampoco el mensaje profético necesariamente te va a dar el tiempo específico o el tiempo en el cual se va a cumplir. Por eso es incompleto.
el lenguaje del mensaje profético muchas veces es simbólico y esa es una de las características. No todo es exacto o es natural o no todo es textual como nos lo están diciendo, sino que puede ser simbólico. ¿Qué quiso decir aquí el Señor? ¿O qué representa esto? ¿Qué significa? ¿Sabe que el mensaje profético, el verdadero y genuino mensaje profético, suele contradecir los deseos de la gente? Es decir, Dios no me va a decir lo que yo quiero oír, sino lo que yo necesito oír. Entonces el mensaje profético como que golpea nuestras emociones, golpea nuestro corazón, pero es lo que estamos necesitando escuchar. Y un mensaje profético siempre es restaurador. Es decir, aunque nos duela, aunque no nos guste, aunque no es lo que quiero escuchar, a la larga trae restauración y me vuelve al modelo original. Cuando yo lo recibo, me vuelve al modelo original. Siempre el mensaje profético genuino trae restauración. Y luego dejé por último esto porque quiero explicarlo mejor, y es que un mensaje profético siempre será condicionado. Siempre será condicionado. ¿Qué quiere decir que es condicionado? Condicionado, un mensaje condicionado es aquel que da espacio para que el receptor pueda responder. ¿Quiere un ejemplo bíblico? Cuando Agabo estaba delante de Pablo, ¿se acuerda que Pablo quería ir a Asia y entonces, o a Jerusalén creo, y entonces Agabo le quitó el cinto y dijo: así van a amarrar al dueño de este cinto, etcétera, para que no fuera? ¿Por qué? Porque ya se sabía que lo iban a amarrar, que lo iban a apresar, que lo iban a golpear, etcétera. Ahora, Dios no obligó a Pablo a que cumpliera lo que estaba diciendo Agabo. Agabo tampoco le obligó a que le hiciera caso, no le dijo: no seas terco, no ves que es Dios quien te está hablando. No, el profeta hizo el acto profético y lo previno, es decir, fue una advertencia. Ahora, Pablo, que era el receptor del mensaje en este caso, tenía toda la libertad de ir o no ir a Jerusalén, o sea, de escuchar lo que estaba diciendo el profeta o de no escuchar. Ahora, Pablo lo que le dice básicamente es: sí, yo ya sé que eso me va a pasar. O sea, ya el Espíritu de Dios había avisado al apóstol Pablo que si hacía ese viaje, eso era lo que le esperaba. Pero a Pablo no le importaba, o sea, el saber lo que le iba a pasar no lo detuvo de hacerlo, porque él dice: yo ya sé lo que me espera, ya Dios me lo avisó, pero eso no me va a impedir a mí de hablar y predicar el nombre del Señor. O sea, yo me atengo a las consecuencias. Entonces no está invalidando la profecía de Agabo de ninguna manera. Sencillamente Pablo dice: bueno, me doy por avisado y ni modo, aquí voy a ir a que me pase lo que el profeta está diciendo. Pero siempre la profecía o el mensaje profético es condicionado. Es decir, cuando el profeta suelta el mensaje, la persona que lo recibe tiene libertad de decir sí o no, lo recibo o no lo recibo. Lo importante es que el profeta libera su responsabilidad, y a partir del momento que da el mensaje, entonces ya asume la responsabilidad el que lo está recibiendo. Usted se fija que muchas veces los profetas que vienen aquí dicen: ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Y todos decimos: dígalo. Y yo por dentro digo: mejor que no lo diga, porque cada cosa que dice es responsabilidad que recae sobre nosotros. Entre más sabemos, más responsables somos de hacer la voluntad de Dios. Cuando ignoramos, tal vez no somos muy responsables, pero cuando ya se nos dice, estamos más que avisados. Ahora, nosotros tenemos la libertad de responder o no responder, o saber cómo responder, porque Dios nos da esa libertad. Entonces, Dios nos da libertad. Esto es muy importante que lo sepamos. Y si usted decide no responder al mensaje profético, Dios no lo va a castigar. Dios no es sadista para que le venga un castigo. Lo que pasa es
que cuando uno recibe un mensaje profético y es condicionado, entonces si yo no respondo positivamente al mensaje que se me dio, yo mismo voy a estar elaborando mis consecuencias. Es decir, si me va mal, no es que Dios me castigó. Dios me advirtió y como yo fui cabezona y lo hice, ahora tengo que asumir las consecuencias. Me explico, no es que Dios te castiga y tampoco un verdadero profeta de Dios va a decir, yo se lo dije, ¿verdad? Yo le advertí, ya ve, yo le dije que le iba a ir mal. Bueno, así quería. No, esa no debe ser la actitud, sino que sí, porque entonces vamos a quedar como Jonás, ¿verdad? No debe ser, te lo dije, ¿verdad? No, de ninguna manera, sino que damos el mensaje y soltamos a la persona para que pueda responder con total libertad al mensaje que recibió. Cualquier cosa que le vaya bien o mal, él o ella estará elaborando sus propias consecuencias, pero no es que Dios va a agarrar un mazo, aquí estoy, para castigarte porque no obedeciste el mensaje del profeta. No, de ninguna manera es así. Esa no es la naturaleza de Dios y es importante que nosotros lo sepamos y conozcamos, porque de pronto hay personas que viven intimidadas o con miedo de tomar decisiones, porque piensa que entonces el profeta le va a echar una maldición. Siguió lo que él le dijo o ella le dijo que hiciera. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Porque tal vez dio un consejo y entonces la persona que recibe el consejo puede decir y tiene la libertad de decir, no, pero yo creo que a mí me conviene más esto otro. Está bien que haga eso otro, no tiene por qué estar intimidado de que, ay no, pero si no hago lo que me aconsejó fulano, me va a ir, ya sabe. No, de ninguna manera. Estamos en un tiempo en que Cristo ya nos hizo libres y cada quien debe aprender de los errores o debe de asumir las consecuencias, ¿verdad? Bien, entonces hay momentos cuando nosotros damos un mensaje profético que es tan difícil darlo porque tal vez el receptor nos dice, no, pero es que a mí Dios me dijo tal cosa, lo contrario, ¿verdad? Allí, estoy hablando a los profetas que reciben un mensaje para compartirlo. Cuando el receptor te dice, pero es que a mí Dios me dijo, usted cállese la boca y no se preocupe, ahí no hay nada más que hacer. Aunque usted sepa que no es Dios quien le dijo, no se ponga a contender, no le diga, mire, yo estoy seguro que no es Dios quien le dijo. No le diga nada, ahí no hay nada más que quedarse callado. Bueno, hermano, si Dios ya le dijo, entonces tranquilo, ¿verdad? No hay nada más que se pueda hacer. Y otras veces es que el receptor ya tiene su propia idea. Ya tiene trazado. A usted le ha pasado, quizá a los ministros les ha pasado, que viene alguien y le dice, mire pastor o mire profeta, mire que yo vengo a pedirle oración porque yo he recibido hacer esto y esto y esto y esto y ya. Y usted se da cuenta que esa persona realmente no quiere un consejo porque ya tiene trazado todo el plan. Tampoco quiere que se ore para que Dios diga lo contrario, porque ya está obstinado en lo que quiere hacer y entonces ya viene con algo bien escrito en piedra, no me lo cambien, solo bendígame. Realmente lo que quiere es que le ponga las manos y le diga, yo lo bendigo con sus propias ideas y con sus propias opiniones y aquí que le vaya bien, no hay más que hacer. ¿Me explico? Cuando le toque ese caso a usted como ministro, como profeta y viene y le dice ya con pelos y señales todo como lo tiene, solo dígale, bueno, mijito, lo único que puedo hacer es orar que tu fe no falte, que Dios esté contigo. O sea, ¿qué puede? Ahí no puede pedir dirección de nada, ya está todo hecho. Y debemos respetar esa libertad de la persona y va a aprender de sus errores, va a aprender definitivamente. Ok, ahora es importante hablar de cuáles son las características o los requisitos de un profeta confiable, ¿verdad? Número 1, ese profeta debe de tener la revelación de la paternidad de Dios. Porque un profeta con orfandad o con huellas de orfandad, esa área de su vida donde no hay paternidad, es un área de inseguridad y de temor.
Y si ese profeta no tiene bien clara la paternidad de Dios, probablemente puede dar mensajes proféticos no correctos, influenciados por sus heridas de orfandad o de falta de paternidad. Un profeta que es mensajero debe de conocer a profundidad la palabra de Dios. Con esto no estoy diciendo que se tiene que saber de memoria de Génesis, Apocalipsis, no. Tiene que conocer la esencia y el espíritu de la palabra de Dios, de manera que cuando venga a él una palabra, sabrá si viene de Dios o no, porque conoce el carácter de Cristo, la naturaleza de Dios a través de conocer su palabra. Entonces es muy importante que conozca lo verdadero que es la palabra y que conozca y tenga una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da revelación sobre la palabra. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Si yo no tengo al Espíritu Santo vivo dentro de mí, entonces también puedo fallar en cuanto a la palabra, porque Él es el que me revela la verdad de la palabra. Así que los dos son necesarios, la comunión con el Espíritu Santo y la unción, y el conocer el espíritu de la palabra o la palabra misma. Es importante que este profeta se sumerja continuamente en la palabra de Dios, y que esta palabra esté morando dentro de él para usarla en el momento oportuno que Dios indique. Pero tiene que pasar sumergido en la palabra de Dios. Es decir, que aunque eso no quiere decir que no va a leer otras cosas, puede leer otras cosas, o que no va a hacer otras cosas. Claro que va a hacer otras cosas, pero que no pase un día de su vida sin sumergirse en la presencia del Espíritu Santo, en la presencia del Señor, donde escucha la voz de Dios, donde es ministrado por el Señor, donde puede hablarle al Señor lo que siente, lo que le pasa, lo que teme, etcétera, ¿verdad? No descuidar el fluir del río de vida del Espíritu, del cual nos hablaban la semana pasada. El fluir del río de vida del Espíritu que tantas veces hemos hablado aquí. Entonces, tener la madurez y la sanidad para no expresar una palabra que no provenga de Dios. Porque puede ser que a la mente venga una idea, una palabra, y allí tengo que discernir y tener madurez para no decir y no declarar algo que no proviene de Dios. Aunque yo crea que estoy recibiendo un mensaje de Dios, pero puedo discernir que esto no va acorde con lo demás o con los hechos o con la naturaleza de Dios. Estoy oyendo esto, pero esto no me habla de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es amor, es perdonador. Entonces mejor me callo, no lo hablo. Y sabe que el mensajero o el profeta debe entender que un mensaje de parte de Dios se suelta hasta que tenemos todos los elementos. Porque podríamos soltar un mensaje profético antes de tiempo y echar a perder la vida ministerial o espiritual del receptor. Hay cosas que Dios nos muestra, Dios nos habla y no es para decirlas. No es para compartirlas, es para nosotros, tal vez para orar, para dar un seguimiento, porque hay cosas que si se las digo a la persona antes de tiempo, en vez de beneficiarle, puedo afectarle. Entonces el mensajero debe de saber discernir el tiempo en que se suelta el mensaje profético. Y algo muy importante del profeta confiable es que debe de cuidar todos sus sentidos espirituales y naturales. Cuida tus ojitos, mira lo que ven. Cuida tus oídos, cuida lo que oyen. Porque aunque esto es natural, afecta lo espiritual. Todo lo que yo veo y todo lo que yo oigo se registra en mi cerebro. Y después desde allí se están proyectando cosas. ¿Qué está viendo usted en la televisión? ¿Qué está oyendo usted en las noticias? Todo eso repercute en la vida de un profeta que va a dar un mensaje. Un hombre de Dios, un varón, una mujer de Dios debe de cuidar lo que oye, debe de cuidar lo que ve, debe de cuidar lo que toca. Porque eso va a permear los mensajes proféticos que dé. Eso va a afectar
lo que esté recibiendo de parte de Dios. Así que muy, muy importante. Y ahora quisiera que veamos cuáles son las características o los requisitos del que recibe el mensaje. Ya hablamos de los requisitos del que da el mensaje, ahora veamos los requisitos del que recibe. Y bueno, se me cansaron los músicos de atrás, no sé si están dormidos, no los logro ver, pero bueno, está bien. Los que reciben el mensaje, número uno, necesitan tener un corazón sencillo para recibir. Si no hay sencillez en el corazón, van a rechazar algunas palabras que por altivez no las quieren recibir. O porque, ay no, lo que me dijo ese profeta es que me humilló delante de la gente. ¿Qué va a pensar la gente con eso? Ahí no hay sencillez de corazón, ahí hay orgullo y hay altivez. Cuando yo tengo un corazón sencillo, estoy dispuesto a recibir lo que me digan y lo que me den. No importa cómo suena. No importa lo que los demás piensen, si es Dios quien me está hablando, más vale que lo reciba. Dios no hace las cosas con el propósito de humillarnos, pero a veces lo puede hacer para probar nuestro corazón. Qué tan sencillos estamos. Nunca desechar el mensaje por ver el mensajero. Decir, Dios puede querer hablarme a través de un niño, a través de un joven, a través de alguien de la montaña, y si yo estoy juzgando al mensajero y digo, ay, ¿qué puede saber este chihuín? Puedo estar menospreciando el mensaje que viene de parte de Dios. Entonces, nunca desechar el mensaje por ver el mensajero. Dios puede usar a quien Él quiera. Y aún alguien que no tenga el título de profeta, y alguien que venga bajando de la montaña, y alguien que no pueda ni hablar correctamente, y Dios puede hablarme ahí. Afinar el oído espiritual para tener discernimiento cuando se me dé la palabra. Saber, conocer tanto al Espíritu Santo que yo pueda discernir al Espíritu Santo en medio del mensaje o a Dios mismo en medio del mensaje. Es decir, si viene un profeta y me está dando una palabra, y ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, y no que no tenga corazón para recibir la palabra. Vive Jehová que yo recibo las palabras, pero hay momentos en que yo sé que es la carne del profeta. Entonces es mi responsabilidad discernir si el Espíritu Santo está en medio del mensaje o no está en medio. Y me refiero no a palabras que me bajen, no, a palabras de adulación casi siempre. Palabras que quieren darme para levantarme o cosas para tomar ofrendas, y yo me pongo muy incómoda. Yo sé cuando no viene del Espíritu Santo. Entonces debemos de discernir al Espíritu Santo en medio del mensaje. Debemos de estar dispuestos a seguir la instrucción del Señor. Y algo muy importante, debemos tener claridad en cuanto al cómo, el qué, el cuándo y el dónde de Dios. Le dije que para que un mensaje esté completo necesitamos saber el qué de Dios, el cómo de Dios, el cuándo de Dios, el dónde de Dios. Solo entonces tendremos completo el mensaje de parte del Señor.